Estamos hablando de Moisés. Las últimas 2 semanas el pastor Paul ha estado animándonos, motivándonos, desafiándonos con estas predicaciones que yo sé que nos zarandean un poquito para que seamos obedientes al llamado, a la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y hoy yo quiero cerrar esta serie, y es importante que simplemente recordemos que Moisés fue un hombre usado por Dios. Pero cuando digo un hombre me refiero no solamente a un varón, sino también a una mujer, a una persona que se dispuso para que Dios hiciera grandes cosas a través de su vida. Y es interesante porque cuando nosotros abrimos la Biblia vemos que hay varias etapas en la vida de Moisés. Y cada uno de nosotros fuimos refrescados en nuestra memoria a través de las predicaciones pasadas, cuando Moisés, teniendo 40 años de edad, salió a visitar, sintió en su corazón ir a ver al pueblo hebreo. Y recuerdan ustedes cómo encontró que un egipcio le estaba pegando o estaba lastimando a un hebreo, y Moisés levantó su mano y mató a este egipcio. Y tuvo que huir, tuvo que escapar, y por 40 años más estuvo simplemente retirado pastoreando las ovejas de su suegro. Es interesante porque yo creo que este fue un gran error de Moisés. Se adelantó al plan de Dios, no siguió lo estipulado por el Señor, y tuvo que ser puesto aparte por un tiempo para terminar su capacitación, para terminar su preparación. Aunque quizás él no lo sabía, pero parece que Dios lo puso en la banca esperando nuevamente el tiempo apropiado para el llamado de Dios. Y hay algo interesante porque en esta lección, en esta predicación, hoy vamos a aprender que a nosotros también nos pasa muy frecuentemente. Nos equivocamos y nosotros mismos nos descalificamos. Nosotros mismos pensamos que ya Dios nunca nos va a utilizar por el pecado que cometimos, por el fracaso que tuvimos, por la crisis que pasamos. Sin embargo, hay algo maravilloso que entender a través de las Escrituras, y hay algo especial que aprender a través de la predicación de hoy. Es que Dios nos perdona, y es que Dios siempre nos da otras oportunidades. ¿Escucharon eso? Dios siempre da otras oportunidades. Él no nos desecha. Él tiene un plan maravilloso para nosotros, un plan que nos involucra a nosotros, y es un plan que se va a llevar a cabo a través de nuestra vida si nosotros nos disponemos para servir a Dios. Ahora, hay un principio en el Nuevo Testamento, para comenzar hoy, que es un principio para vivir. Y el pastor Paul estuvo hablando de este principio, pero yo quiero ir un poquito más profundo, y se encuentra en Filipenses 4:13. Yo creo que todos lo conocen, este versículo, y si no lo conoces, hoy lo puedes memorizar con nosotros. Léelo conmigo. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y qué interesante, porque aquí comenzamos diciendo que hay una participación ilimitada. Todo lo puedo. ¿Quién puede todo? Yo. Dilo así conmigo: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo todo lo puedo. Dios quiere que cada uno de sus seguidores impacten al mundo. ¿Y cómo impactamos al mundo? Influenciándolo a través del reflejo de nuestra luz, a través de nuestras buenas obras. Y cuando nosotros decimos que Dios quiere que nosotros impactemos al mundo, que Dios quiere que nosotros influyamos al mundo, hay aquí una verdad manifestada: es que Dios quiere usarnos. A ti, sí, Dios quiere usarte a ti. Dios quiere usarnos a todos. La puerta está abierta para que cada uno de nosotros nos dispongamos y sirvamos al Señor. Y lo vemos ilustrado en la vida de Moisés. Después de 40 años en el desierto, Dios nuevamente lo llama a su servicio y le dice a Moisés que Dios quiere utilizarlo para libertar a su pueblo, al pueblo de Israel que estaba ahora cautivo en Egipto. Ahora, lo maravilloso aquí es que cuando nosotros vemos su historia, nos damos cuenta que, aunque Moisés no lo sabía, Dios lo había estado preparando para esa hora.
Aunque nosotros no nos damos cuenta y no nos hubiéramos dado cuenta de esto, déjame decirte que Dios te ha estado preparando para este momento en tu vida, para utilizarte en la tarea, en el plan que Él tiene para ti. Y después de oír algunas excusas de que no podía, el Señor le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Y Moisés, miren la respuesta en Éxodo 4:2. Y el Señor le dice: ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió: una vara, una vara. ¿Cuántos años había cargado Moisés esa vara? 40 años. Y mis hermanos, es interesante porque esa vara que él tenía en sus manos, que quizás parecía insignificante para otra cosa o para el servicio de Dios, y era simplemente utilizada para guiar a las ovejas, ahora Dios la iba a utilizar para hacer hechos portentosos, para hacer milagros, para hacer cosas maravillosas. ¿Recuerdan ustedes cómo va la historia? Con esa vara fueron tocadas las aguas del Nilo, y el río y todos los pozos alrededor se convirtieron en sangre. Con esa vara Moisés fue a la corte del faraón, y al lanzarla, ¿qué sucedió? Se convirtió en una serpiente que se comió las serpientes de los encantadores que estaban allí en la corte. Con esa vara, cuando Moisés la levantó, fueron divididas las aguas del Mar Rojo, y el pueblo pasó en seco. Es maravilloso pensar en esto. ¿Por qué? Porque la misma pregunta nos hace Dios a nosotros: ¿qué tienes tú en tus manos? ¿Qué tienes tú en tus manos? ¿Qué tienes tú para que Dios pueda usar? Quizás tú lo veas y digas: yo no tengo nada, mis manos están vacías. Pero te equivocas, con mucho respeto te lo digo, porque Dios sabe de tus habilidades, Dios sabe de las relaciones que tú tienes, Dios sabe de tus experiencias, esas experiencias que has ganado enfrentando ciertas crisis en tu vida. Dios sabe de tu trabajo, Dios sabe de tus estudios, Dios sabe de tus heridas, Dios sabe de tu dolor, Dios sabe de tus fracasos. Y quizás alguien puede decir: ¿en qué me puede servir eso? Déjame decirte, todo esto que te digo puede servirte para que alguien tenga un mejor futuro. Porque hay una verdad aquí: cualquier circunstancia que hayamos pasado en la vida nos capacita para auxiliar a otros. ¿Oyeron eso? ¿Lo escuchaste? Cualquier circunstancia que tú hayas pasado en la vida te da la experiencia para ayudar a otros. Y yo me pongo a pensar en esa vara que Dios nos ha dado, y yo digo: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Quizás enfrentaste un divorcio, quizás enfrentaste la pérdida de un ser querido, quizás tuviste una crisis financiera, quizás sufriste el rechazo, quizás te tocó trabajar duro en la vida para tener lo que hoy tienes. Quizás simplemente tus padres te abandonaron y te ha dolido toda la vida. Y quizás has pensado que eso es una desventaja, pero hoy yo quiero que tú sepas que el Señor va a convertir esa desventaja en una ventaja para que tú le sirvas a Él. Esa experiencia te debe de enseñar, y tú debes ponerla en manos del Señor y decirle al Señor: Señor, aquí estoy para servir a otros. Aquí estoy, Señor. Esto es lo que yo tengo para darte a ti. El Señor va a usar esa vara que tú tienes en tus manos para hacer cosas maravillosas. Mira lo que dice 2 de Pedro 1:3. Con su poder divino, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo que tenemos, porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia. Él nos ha dado todo lo necesario para que podamos consagrarnos a Él, dedicarnos a Él y servirlo a Él. Pero debemos estar conscientes de eso. Debemos estar nosotros dispuestos a aprender de todas estas situaciones que Dios nos ha dado en la vida. Desde el momento en que tú le dijiste a Jesús: ven a mi corazón, Él te dio lo que tú necesitas para ponerlo a su servicio. Si Dios te llama, Él te equipa. Él siempre equipa a los que llama. Y veámoslo otra vez como ejemplo en la vida de Moisés. Hechos 7:22.
Dice así, hablando Esteban, dice, a Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabra como en acciones, tanto en palabras como en acciones. Es interesante. Desde que Moisés era un niño, estuvo presente en la corte de Faraón. Allí creció. Moisés sabía cómo pensaban los egipcios. Moisés seguramente gateó y dio sus primeros pasos en la corte. Moisés sabía, seguramente conocía a algunos de los que estaban allí presentes. Conocía bien el idioma. Y ahora Dios lo estaba mandando para que fuera delante de Faraón, a esa corte, a pedirles que dejaran en libertad a su pueblo. ¿Quién mejor que él? ¿Quién mejor que él? Miren, Dios usó en Moisés los 40 años de experiencia en el desierto. Fueron duros. Pero pastoreando las ovejas, imagínense, en el desierto, buscando pastos para las ovejas. No soy yo un experto en esta área, buscando aguas para las ovejas. Moisés conocía cada recoveco del desierto. Y ahora Dios iba a guiar al pueblo, a su pueblo, a millones de israelitas por el desierto para llevarlos ¿a dónde? A la tierra prometida. Toda la experiencia que Moisés tenía desarrollada en 40 años en ese lugar iba a ser puesto al servicio de Dios. Pero no solamente eso. Moisés había pastoreado ovejas por 40 años y dicen que las ovejas son unos animales no muy astutos. Y ahora iba a pastorear al pueblo de Israel, que parecía que cada decisión que tomaba iba en contra de la voluntad de Dios. Aún allí Dios iba a utilizar la experiencia de Moisés. Dios quiere utilizar tu experiencia. Dios te está llamando hoy. Yo no sé cuáles son tus capacidades, pero Dios quiere utilizarlas hoy. Y yo quiero que estés consciente de eso. Es más, mira a la persona que está a tu alrededor y dile, Dios quiere utilizarme a mí. Mírala, dile, Dios quiere utilizarme a mí. Quizás la persona de al lado te dice, ¿really? ¿De verdad? Sí, Dios quiere utilizarme a mí, así como soy. Y lo enfatizo otra vez, con mis defectos, con mis debilidades, con mis fracasos, con mis caídas. Dios quiere utilizarte a ti. Dios quiere utilizarme a mí. Ahora, hay algo más aquí que aprender y es muy interesante, porque cuando Dios nos utiliza, yo quiero que tú sepas que Dios siempre nos anima en el servicio y para eso nos da victorias tempranas. Así es que cuando tú comienzas a servir a Dios, siempre va a pasar algo maravilloso. Moisés, después de tanta excusa de que no podía ir solo, de que no sabía cómo, Dios le pone a alguien a su lado, a Aarón, y empiezan a hacer un equipo. Y van al pueblo de Israel, a los ancianos, y les dicen, hey, Dios quiere libertar al pueblo. Dios se ha acordado de ustedes. Y hacen las señales delante de los ancianos, un par de señales allí milagrosas delante de los ancianos, y ellos les creen a Moisés y a Aarón y se postran y adoran a Dios. Y uno dice, qué bueno, porque el servicio va todo en popa. Estoy sirviendo, Dios me llamó a ser consejero, Dios me llamó a ser maestro, Dios me llamó a cuidar a los niños. Y estuvo el domingo y hubo salvación, y estuvo el domingo y estuvo la presencia del Señor, y estuve allí trabajando y pude ver al Señor moviéndose. Y qué bueno, porque estas cosas nos animan, amén. Son testimonios que nos levantan y nos dicen qué bueno que podemos servir. Pero también cuando nosotros decidimos servir hay resistencia. Una vez que Moisés va donde el faraón y le dice que deje ir a su pueblo, el faraón se enoja y dice, estos hebreos tienen demasiado tiempo libre. Ahora, mientras hacen el ladrillo, ya no les den ustedes la paja. Ahora que ellos vayan a conseguirla para hacer el ladrillo. Y es más, tienen que dar la misma cantidad de producción. Y entonces mire lo que dice Éxodo 5:21. Ahora los jefes, los ancianos que habían dado gracias a Dios y estaban adorando y estaban cantando alabanzas porque tú estabas sirviendo, ¿qué dicen? Los jefes de cuadrilla le dijeron, que el Señor los juzgue y los castigue por habernos hecho repugnantes a los ojos del faraón. Sí, están hablándole a Moisés y a Aarón y sus funcionarios.
Ustedes mismos les pusieron una espada en la mano y les dieron una excusa para que nos maten. ¿Se imagina? Pastor, gracias a Dios, porque hoy se convirtieron algunas personas. Eso es el domingo, pero el lunes cuando llega a la oficina lo está esperando el problema. Es que dice que tal hermano que no le gustó la predicación porque aquí y allá. Y uno dice, pero siempre que servimos va a haber resistencia. Dios quiere usarte, pero va a haber resistencia. Y tú debes anticipar la resistencia, porque si no la anticipas, te vas a desanimar y vas a dejar tirado el servicio. Si no estás dispuesto a resistir, entonces por favor espérate antes de servir. Ahora alguno dice, sí, por eso yo no sirvo porque después me van a herir. Pero entonces nunca vas a poner tus habilidades al servicio de Dios. Cuando servimos, decidimos darle la cara al enemigo sabiendo que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así es que anímate, por favor, anímate. Pero sabe que hay resistencia. Mire lo que dice Juan 16:30. Dice la palabra de Dios. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengáis paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué dice el Señor? Que vamos a tener ¿qué? Aflicción. ¿Qué dice el Señor? Que vamos a tener ¿qué? Pruebas y tristezas. Dios se lo dijo a Moisés. Moisés, va a ser difícil la situación. Pero Moisés, cuando escuchó que el pueblo se estaba quejando, ¿sabe qué hizo? Fue donde Dios y le dijo, ¿para qué me enviaste? ¿Para qué me dijiste que viniera? Mira el pueblo como está sufriendo y tú no has hecho nada para liberarlos. Así somos nosotros a veces. Señor, ¿por qué me haces esto? No me has sanado, no me diste el trabajo que yo quería, no me diste el hombro, la mujer por la que te pedí, no me dieron el aumento, Señor. ¿Por qué me haces esto, Señor? No has sido fiel. Siempre va a haber aflicción. El Señor es fiel y debemos aprender a conocer sus tiempos y sus momentos. Lo que pasa es que a veces no escuchamos esto de las pruebas y las aflicciones, porque tenemos algo que se llama escucha selectiva, donde solamente oímos los que nos conviene, las cosas buenas, pero aquellas cosas que no convienen las dejamos a un lado. Sirve al Señor, pon tus dones en manos del Señor. Debe haber aquí una participación ilimitada. ¿Por qué? Porque el Señor nos invita a nosotros. Yo todo lo puedo. Y esto nos va al segundo punto. Todo lo puedo. Yo todo lo puedo. Aquí hay posibilidades ilimitadas. La pregunta es, ¿qué puedo hacer yo? Todo para el servicio del Señor, todo para impactar mi comunidad, todo para ayudar a mi iglesia, todo para impactar el lugar donde yo trabajo o estudio. Todo lo puedo. Las posibilidades son ilimitadas. Para eso el Señor te ha estado capacitando, para eso el Señor te ha estado preparando. Miren qué interesante, porque ahora vienen las plagas. Cada uno de nosotros sabemos lo que sucedió en este momento. Primero vinieron 3 plagas, ¿verdad? La sangre, las ranas y los piojos. Y luego vinieron 6 plagas más. Y luego vino la plaga más terrible de todas, la muerte de los primogénitos. Pero aquí hay algunos principios que yo quiero que nosotros atendamos, porque cuando dividimos en grupo las plagas nos damos cuenta que las primeras 3 plagas afectaron a todos, tanto a los egipcios como a los hebreos. ¿De acuerdo? Esto es importante que nosotros lo sepamos. De aquí aprendemos que vivimos en un mundo caído. Hay cosas que nos afectan a todos. Porque somos cristianos, no estamos exentos de estas situaciones. La lluvia cae sobre justos e injustos. Y lo repito acá. Sí, van a haber crisis financieras para todos. Van a haber pérdidas de seres queridos para todos. Va a haber enfermedad para todos. ¿Cierto? Vivimos en un mundo caído.
Hay semanas que quisiéramos quitarlas del calendario, porque como que decimos nosotros, aunque no creemos en la suerte, pero decimos nos cayó la mala suerte. Nos pasa de todo, se nos descompone el auto, se nos descompone la secadora de ropa, ¿verdad? Y aparte de eso tenemos un problema con alguien. Y para terminarla de hacer en la semana nos rebajaron algo del salario que no contábamos que nos íbamos a rebajar. Y decimos, pero ¿qué es esta semana, Señor? ¿Qué es esta? Vivimos en un mundo caído. Dios está con nosotros en todo momento. Él no nos deja solos. Él no nos abandona. Aprende esa semana a confiar en Dios, a agarrarte con todas las fuerzas de Él. No olvides que Él te da gracia en esos momentos para que tú puedas soportar la prueba. Ahora, entramos a las siguientes 6 plagas. Esto es muy interesante aquí, porque estas plagas solamente afectaron a los egipcios. Mientras en todo Egipto sufrían estas plagas, en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas, nada sucedía. Esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo leemos, vemos que granizo y fuego caía del cielo sobre Egipto, pero en Gosén estaban en paz. Vemos que las langostas estaban acabando con todas las cosechas de Egipto, pero los hebreos y sus cosechas estaban en paz. Vemos que habían tinieblas que no podían verse ni siquiera sus manos frente a sus ojos. Pero cuando cruzaban la línea, en la tierra de Gosén había luz. Y esto no era producto de la naturaleza, era producto de la poderosa mano de Dios. ¿Y qué principio aprendemos acá? Que hay ciertas cosas que porque somos creyentes nosotros evitamos. Al seguir lo que dice la palabra de Dios, al obedecer a Dios en sus mandamientos, al estar caminando en bendición, hay ciertas cosas que a nosotros no nos suceden. ¿Por qué? Porque estamos tomando buenas y mejores decisiones. Amén. Esa es una verdad. Me encanta cuando aquí en la iglesia tenemos el curso de paz financiera, o ahora que estamos hablando de los matrimonios, o ayer mujeres que estábamos escuchando consejos, o cuando los hombres tenemos nuestro estudio de hombres, o los jóvenes vienen a su servicio para aprender. Porque la palabra de Dios enseñada nos da sabiduría a nosotros. Y le dice al que recibe paz financiera ahí, acomoda tu presupuesto, ordénate en las finanzas, prevé para tu futuro. Y entonces las cosas en nuestra casa comienzan a ordenarse, comienzan a cambiar. Bendito sea el Señor que nos ha traído a esa clase de consejo. A ver si no es cierto con los hombres y las mujeres que están hoy en las clases de parejas, los jalonazos de orejas que reciben. Yo cuando los veo salir de allá, van todos así como cabizbajos, alegres pero cabizbajos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios a través del consejo nos confronta y nos hace recapacitar, revela lo que estamos haciendo mal y nos enseña cuál es el camino de la verdad. Aquí no se refiere de que si Dios castiga a unos y no castiga a otros. Aquí se refiere que el consejo, seguir el consejo de la palabra nos da bendición. Y llegamos a la última plaga, la plaga de la muerte de los primogénitos. Y esto es muy interesante aquí, porque Moisés escucha las instrucciones de Dios y se las pasa al pueblo. Y le dice al pueblo que el ángel de la muerte va a venir esa noche y va a pasar por todo Egipto y va a quitarle la vida a los primogénitos, a menos que confíen en la provisión de Dios. ¿Cuál es la provisión de Dios? Que tomen un cordero, maten a ese cordero y con la sangre de ese cordero pinten o manchen el dintel y los postes de la puerta, los marcos de la puerta de la casa. Entonces, cuando el ángel de la muerte pasaba y miraba que esa casa estaba marcada por la sangre, pasaría de lejos y no tocaría al primogénito en ese lugar. La gente confiaba en Dios, confiaba haciendo
la marca de la sangre en los marcos de las puertas, como diciéndole: Señor, yo confío en tu provisión. Y es interesante porque lo mismo sucede hoy. Esta última plaga está marcada por la elección. Tú decides hoy. Un día nos vamos a enfrentar todos con la muerte. Y tú decides. Si tú confías en la provisión de Dios. ¿Cuál es la provisión de Dios? Jesús. Él dio su vida en la cruz, derramó su sangre. Y si tú vienes a la cruz de Cristo, si tú vienes a los pies de Jesús y le pides a Él que limpie tus pecados con su sangre derramada, entonces cuando te enfrentes a la muerte, tú vas a ser librado de la condenación eterna y vas a recibir de su parte vida eterna, vida al lado de Él por la eternidad. Pero es tu decisión. Tú tienes que decir sí o no a la provisión de Dios. Y esa provisión va a cambiar tu eternidad. Ahora, algo más que nosotros debemos aprender aquí. No solamente hay una participación ilimitada y hay posibilidades ilimitadas, pero también la Biblia nos enseña aquí que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En quién puedo todo? En Cristo. No lo puedo hacer yo mismo. No lo puedo hacer yo mismo. Vemos a Moisés en otra etapa de su vida frente al Mar Rojo, orándole a Dios: Dios, ¿y ahora qué hago? Y Dios le dice en Éxodo 14:13: pero Moisés le dijo al pueblo de Egipto: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. Ahí vemos a Moisés proclamándole con valor al pueblo: no teman, no teman. Yo no sé si alguna vez les ha pasado que le decimos a la gente: no tema, pero pensamos: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues ahí está Moisés. Dios le dice: ¿por qué estás orando? Levanta tus manos y dile al pueblo que camine. Moisés levanta sus manos y se dividen las aguas del mar. Y cuando el pueblo pasa al otro lado, algo maravilloso sucede. El pueblo de Egipto trata de pasar también y las aguas los cubren por completo y el ejército de Egipto es destruido. Moisés al principio de su vida había levantado su mano y había matado a un egipcio y las cosas habían salido terribles, pero ahora era Dios levantando su mano y destruyendo al ejército de Egipto. Ahora Moisés se daba cuenta de que todo lo podía en Dios, que era su fuerza. Y entonces él compone un canto. Usted lo puede leer en Éxodo 15. Y en ese canto hay algo maravilloso, porque Moisés empieza a exaltar a Dios desde el principio hasta el final. Y cuando usted lo lee, se da cuenta cuántas veces Moisés menciona el nombre de Dios o hace referencia a Dios. Bastantes veces. ¿Y saben cuántas veces aparece el nombre de Moisés en ese canto? 0. Ni una sola vez. Moisés ahora se daba cuenta de que en Dios todo es posible, que en su persona no hay límites, no hay barreras. Y yo quiero que tú te des cuenta de lo mismo para ti. A veces estamos sentados, frustrados, autoengañados y nos decimos: yo no puedo hacer nada. Claro, yo tampoco en mis fuerzas. Pero cuando te das cuenta de que Dios quiere usarte y que las posibilidades de que tú hagas todo con la fuerza de Él son verdaderas, entonces nuestra perspectiva debe de cambiar. Podemos levantarnos, darle gracias a Dios y saber, mis hermanos, que podemos hacer muchas cosas, como dijimos al principio, levantarnos como seguidores de Cristo e impactar al mundo a través de la influencia que tenemos. Póngase de pie, por favor.
Todo lo podemos en Él que nos fortalece y no en nosotros. Yo quiero animarte hoy. Estás aquí con nosotros y no has tomado la decisión. No te has preparado para el momento más importante de tu vida, cuando tengas que partir de este mundo y estar a cara con Dios. Cara a cara con Dios. La decisión es tuya. Tú puedes aceptar hoy la provisión que Dios ha dado. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir a Dios si no es a través de Él. Si no has aceptado a Jesús en tu corazón, si no lo has hecho Salvador de tu vida, si esa sangre derramada no ha limpiado tus pecados, yo quiero animarte hoy a orar y a tomar esa decisión. Si ya lo hiciste, qué bueno. Si tienes dudas, hoy es un buen momento para firmarlo. Pero si ya lo hiciste, yo quiero que sepas que cuando hacemos esa invitación de que Cristo venga a nuestro corazón, es una vez y para siempre. Cuando le decimos a Él que venga, Él viene. Y cuando le decimos que nos salva, que nos salve, nos salva y nos da vida eterna. Pero si no lo has hecho hoy, yo te animo. Es tu decisión, de nadie más. Tú dices sí o tú dices no. Y dile conmigo allí donde estás: Padre, yo decido decirte que sí. Estoy aquí porque quiero poner en orden mi vida contigo, porque te necesito. Dile allí donde estás: Jesús, que esa sangre que derramaste en el Calvario hoy sea derramada en mi vida. Límpiame, Señor, de todo pecado. Cubre con tu sangre mis errores, mis fracasos, aún mis heridas, mis dolores, mis decepciones, para que no solamente me salves, sino que también sanes mi corazón. Dile allí donde estás, abre tu boca y dile: Jesús, hoy yo decido, yo te recibo, yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Ven y dame vida eterna. Iglesia, dile al Señor: Señor, aquí estoy. Te he dado tantas excusas para no servir, pero a través de la vida de Moisés me has enseñado en estas semanas que tú quieres usarme y que no es por mis fuerzas, por mis habilidades, sino por tu poder, Señor. Me dispongo, Señor. Te digo sí. Y si le dices sí hoy, cuando sales de aquí, busca un lugar donde conectarte y servir. Ve con ese propósito a tu trabajo, a tu lugar de estudio, a tu escuela, a donde sea, a tu comunidad, y dile: Señor, ahora ayúdame para ver qué puedo hacer por los que me rodean. Si hiciste la primera oración diciéndole a Jesús que entrara en tu corazón, yo quiero pedirte que levantes la mano allí donde estás, por favor. Levanta la mano. Aquí, Dios te bendiga. Ten la mano levantada. Si no habías hecho antes esa decisión y hoy le dices a Jesús que entre en tu corazón, aquí adelante también. Aquí, por favor. Saben que antes de que ustedes se vayan, los que han levantado la mano, quisiéramos entregarles un regalo, algo especial para que tú te lleves a tu casa y lo leas. Y también, si hay alguna pregunta, te invito a que pases al centro de conexión. Queremos orar por ti. Pero no te vayas sin pedir, por favor, ese regalo especial. Lo tenemos en el centro de conexión. Ve, por favor, es un regalo, es una ayuda para que tú sepas qué hacer con estos primeros pasos. Padre, gracias. Gracias por cada corazón dispuesto hoy, Señor, a entregarse a ti, Señor. Los bendigo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor y celebramos las vidas de todos aquellos que también han hecho hoy una decisión por Cristo. Mis hermanos, gracias por estar aquí. Una vez más, si nos estás visitando, ve al centro de conexión hoy. Queremos saludarte, reconocerte y tenemos algo especial para ti. Que Dios te bendiga. Estamos despedidos.